Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un placer, las personas que estéis aquí en directo y los que luego lo veréis en diferido de España o de otros países. Aquí estamos ya en la tercera clase, en mi ecuador de clases. Y además que me he acordado mucho de vosotros, porque justo en la clase, bueno, os anticipo, hoy vamos a hablar de Beck, hoy nos vamos a centrar, hoy va a ser Beck, primera parte, la teoría cognitiva de Beck, primera parte. Y el martes que viene daremos la segunda. Me he acordado mucho de vosotros porque la clase pasada os hablé de la importancia de la validación emocional. Y justo, yo he metido la pata. Yo he metido la pata en una sesión para que veáis cómo hay que estar siempre muy atentos al tema de la validación, sobre todo con la reestructuración cognitiva. Y os voy a explicar por qué y cuál ha sido aquí mi error. Yo tengo una paciente, bueno, llevo con ella dos sesiones y estamos en una reestructuración, vamos, yo estoy reestructurando, ella tiene una dependencia emocional y entonces, bueno, me está hablando, yo os quiero poner un poco en antecedentes para que veáis lo que es el pensamiento irracional que ella tiene aquí, ¿no? Y entonces, cómo respondo yo y cómo me responde ella y cómo, claro, yo digo, uff, lo he hecho mal, no la he validado. Bien. Entonces, el tema es, esta mujer, su padre era alcohólico, entonces su madre se casa con su padre y el padre tiene unas hermanas. Entonces, ella verbaliza en un momento dado. Es que, claro, las hermanas de mi padre tenían que haber advertido a mi madre y haber cuidado de mi madre. Bien, porque eso a mí me genera muchísima rabia. Bien, entonces ahí es cuando yo entro a reestructurar sin validar la rabia. Ese es el error. Porque yo entro a reestructurar, evidentemente es un pensamiento irracional. O sea, si lo analizamos, luego ya con ella lo analicé, si lo analizamos, vamos a ver, tus cuñadas no van a cuidar de ti antes que de su propio hermano. Ni de tu madre antes que de su propio hermano, ¿no? Pero claro, aquí ¿cuál es el esquema? La creencia nuclear, que además es muy típica del dependiente emocional. Los demás tienen la obligación de cuidar de mí. Le doy esa responsabilidad a los otros. Pero claro, cuando yo entro a reestructurar este pensamiento, este esquema cognitivo, ella salta con toda la razón del mundo y dice, pues si vengo a terapia para poder expresar lo que siento y ni siquiera puedo decir que tengo rabia, y claro, tenía toda la razón, porque yo no he validado la rabia. Fijaos qué importante es. Yo entré directamente a reestructurar el pensamiento sin validar, sin decir, entiendo perfectamente que tengas rabia, esa rabia es tremendamente válida, esa rabia cumple una función, analizaremos qué función cumple. La rabia no tiene, o sea, es una emoción en sí y es completamente válida, pero vamos a analizar el pensamiento que nos lleva hacia esta rabia. Y este es el pensamiento que vamos a trabajar, pero yo no lo hice. Fijaos. ¿No? Entonces, es tremendamente importante la validación emocional y que estemos siempre con ello en mente, porque cuando entramos en terapia cognitivo-conductual, nos vamos al pensamiento, entramos ahí como miuras, ¿no? Como decimos aquí en España, y nos olvidamos de la emoción. Y la emoción está siempre ahí presente. De hecho, el paciente no viene a terapia para que le reestructures los pensamientos, viene a terapia porque se siente mal. Nosotros sabemos que hay que reestructurar, pero el paciente viene porque se siente mal por lo que sé, ¿no? Entonces, bueno, para que lo tengamos muy en cuenta. Otra cosa a tener muy en cuenta, que justo también me ha pasado con otra paciente para que os deis cuenta también, ojo con el tema de la reestructuración. Mirad, esta paciente es una chica joven, 20 y pico años, y viene a terapia por tema de ansiedad. Y además viene rebotada de otra terapeuta cognitivo-conductual. Yo estoy con ella una sesión, bueno, me va contando cosas, no veo nada, digo, vamos a ver, digo, porque es una persona muy organizada, es una persona muy resolutiva, es una persona muy válida, una persona... Entonces empiezo a sondear, perdón, el sistema familiar. Y en el sistema familiar hay una hermana que la ha amenazado con unas tijeras, que le roba ropa, que la amenaza verbalmente, que la agrede,
y que ella ha tenido que poner una cerradura en su puerta. Esto no hay que reestructurar nada. Esa ansiedad es perfectamente sana. Estoy conviviendo con una amenaza real y tengo miedo. Ojo, porque claro, y yo aquí lo que también me sorprende es que esto en la anterior terapia no se verbaliza. Entonces, claro, esto es una retraumatización, porque una persona que realmente está conviviendo con alguien que tiene tintes psicopáticos y nosotros intentamos reestructurar el pensamiento para que no tenga ansiedad, ¿qué estamos haciendo? La estamos dejando desvalida, la estamos dejando desnuda, porque realmente la ansiedad ahí es muy sana, es muy adaptativa, es que es necesaria. ¿Mm? Entonces, aquí no hay que enfocar la terapia tanto en vamos a ver de dónde. Claro, aquí hay que enfocar la terapia en decir, vamos a autoestima tal para que tú salgas de ahí. Te tienes que ir. No puedes convivir con una persona que te está amenazando con unas tijeras. Sea tu hermana, sea quien sea. O sea, esas son líneas rojas, rojísimas. Entonces, vamos a orientar la terapia. Claro, evidentemente esta persona, la autoestima, fijaos, ¿no? ¿Cómo la puede tener? Pues fatal, ¿no? O sea, está conviviendo con una hermana que la amenaza, que la roba, que le quita cosas, que la insulta. Entonces, claro, aquí no se trata de reestructurar. Claro, vamos a reestructurar, pero ¿el qué? Para que salgas de ahí. Esto es importante también porque muchas veces tendemos a psicologizarlo todo. Entonces, hay situaciones, os pongo otro ejemplo que yo tuve hace unos años, de un chico que me llama por estrés laboral, para que yo le ayude a reducir el estrés laboral. Bueno, es que este chico trabajaba a 50 kilómetros de su casa, salía a las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche y no veía a su mujer ni a su hija. Que no hay nada que reestructurar, es que te tienes que ir de ahí. Es que tu cuerpo te está diciendo esto no, este no es el camino. Es decir, y ojo con la reestructuración en estrés, porque yo aquí tengo otra batalla, es decir, esto de vamos a hacer deporte para que se nos calme el estrés, otro tengo que a una persona que no tiene tiempo ni de ver a su familia ni de trabajar, ojo, o sea, quiero decir, podemos ahí aplacar el síntoma, pero no estamos trabajando en los factores estresantes. O sea, cuando hay factores estresantes muy reales donde la persona realmente es que no tiene calidad de vida, tenemos que trabajar para que la persona pueda salir de ahí. Tenemos que darle herramientas a la persona para que la persona pueda salir de ahí, no que maneje el síntoma. ¿Bien? Porque claro, lo cognitivo-conductual es muy potente, es muy interesante, pero tenemos que saber hacia dónde lo vamos a dirigir. ¿Cuál es la demanda del paciente y qué es lo que nosotros estamos viendo y hacia dónde tenemos que dirigir la terapia? Porque muchas veces la demanda del paciente, otro ejemplo que os pongo, en violencia de género, a mí vino una mujer que su demanda era, lo que quiero, no, yo no quiero dejarle, yo quiero que me ayudes a soportar esto de la mejor forma posible. Y esta es la demanda en víctimas de violencia de género que muchas veces nos encontramos. Entonces, bueno, ahí como la persona está muy debilitada, muy debilitada, hay que recoger a la persona y, por cierto, os digo también, ahora que sale el tema de violencia de género, cuando tengáis casos de violencia, sospechéis que hay violencia o parejas muy tóxicas o parejas donde uno de los miembros es narcisista o con tendencias psicópatas integrados, etcétera, ¿vale? Yo sé que nuestra tendencia natural, ¿no? Y nuestra inclinación es a ir a por la pareja automáticamente y déjale porque no puedes estar... No. Perdemos al paciente. Si vamos por ahí el primer día o el segundo día, perdemos al paciente. Aquí os vuelvo a poner dos ejemplos de una intervención muy mal hecha por mi parte y otra bien hecha en este sentido. Para que veáis, viene una paciente con un lado paralizado de la cara. Y ella lo achacaba, pues bueno, había tenido una pérdida afectiva y ella lo achacaba a eso. Cuando me pongo a explorar, esta chica se encarga de todo, es la única que trabaja en casa, se encarga de los niños, se encarga, o sea, un estrés tremendo, ¿no? Bien, entonces yo ahí automáticamente me meto en el tema sistémico
y le digo, bueno, pues que tu marido, aquí hay que empezar a cambiar normas en la casa, tiene que hacer... Pero ella no estaba preparada para escuchar eso. Ella lleva con su marido 15 años y a mí no me conoce de nada. ¿Voy yo a meterme ahí? ¿A desestabilizar ese sistema? No volvió. No volvió. Y lógico que no volviese. Porque claro, nuestra primera inclinación, vemos el problema y decimos, claro, es que aquí hay que reestructurar ya, pero ojo, porque ella está con él, ella no está preparada para esto, por eso le ha dado una parálisis facial, porque si pudiese poner límites no habría llegado a una alostasis de este tipo, y entro yo a, pues no vino más. ¿Mm? Otro caso que me costó 6 meses de alianza terapéutica, para que lo veáis, 6 meses de alianza terapéutica. Una chica que viene por ansiedad de los estudios y veo que la pareja es un maltratador psicológico. La tiene aislada de las amistades, la tiene aislada prácticamente de la familia, controlador, tú. Lo veo en la segunda o tercera sesión, pero yo ahí no entro. ¿Cuál es la intervención aquí? Aquí la intervención, primero, alianza terapéutica, porque vuelvo a lo mismo y es importante que lo tengáis claro. No somos nadie para el paciente, somos personas ajenas. Nosotros sé que tenemos nuestro ego de psicólogos, pero nosotros somos auténticos desconocidos para una persona que tiene un vínculo afectivo súper potente con ese otro. Y eso vale muchísimo más que lo que nosotros le podamos decir. Entonces, la intervención ahí, generamos alianza terapéutica y damos soporte. Es decir, esta chica, mi trabajo fue ganar terrenito poquito a poco, volver a quedar con sus amigas, que aparte de los estudios, porque estudia online, pudiese coger trabajos de fines de semana, es decir, dar una red social. Dar una red social. Después de 1 año y medio no está con él. Pero yo no he tocado a ese chico, ¿eh? No ha hecho falta. Pero tenemos que ver por qué esta persona en un momento dado, que ya está metida en este círculo vicioso, lo sigue permitiendo, porque, claro, ya no tiene red social. Claro, Mercedes, o sea, efectivamente, pero sin tocar a la pareja. Porque si tocamos a la pareja cuando hay este tipo de relaciones tan tóxicas, vamos a llamarlo tóxico, que no me gusta, pero bueno, entendedme, ¿no? Lo voy a denominar así. Donde hay esa dependencia emocional, mejor dicho, mucho mejor dicho, nos convertimos automáticamente en enemigos del paciente, porque el paciente automáticamente se alía con la pareja. Si yo le digo es un maltratador, la paciente me va a decir, no, hombre, no, si tiene cosas maravillosas, y nos vamos a lo maravilloso que es. Entonces, por eso os digo que en estos casos hay que intervenir muy poquito a poco. Y aunque nuestra intención sea muy buena y aunque veamos muy claro, a ver, salvo que la persona esté en peligro, que bueno, ya sabéis que tenemos un protocolo donde hay que avisar a la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no estoy hablando de casos tan extremos, estoy hablando más bien de maltrato psicológico donde no hay una violencia física explícita. En caso de que haya violencia física, hay otros protocolos que solo los podéis ver a través de Biogen. Bien, pero cuando nos encontramos con violencia psicológica o maltrato psicológico, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a empezar con Beck. Bueno, vamos a empezar, no, ya hemos empezado, pero hoy vamos a profundizar con Beck. Bien, la idea principal de la teoría de Beck, como ya os he venido diciendo, pero vamos otra vez a repasarlo, es que las personas sufren por la interpretación que realizan de los sucesos y no por las circunstancias en sí mismo. Aaron Beck, ¿en qué se especializa? Se especializa en depresión y en ansiedad, fundamentalmente. Aunque a día de hoy la terapia cognitivo-conductual se aplica para prácticamente todo. Y a nivel científico es la que más validada está. Bien. ¿Cuáles son las técnicas que se van a emplear para la terapia cognitivo-conductual? Que estas os las darán compañeros míos. Reestructuración cognitiva, terapias de entrenamiento en habilidades para afrontar, manejo de solución de problemas, inoculación al estrés, etc. Bien, hay varias técnicas que ya las veréis. Bien, vamos a ver el esquema de modelo de Beck. ¿Cuál es? El proceso que seguiría a nivel mental, a nivel psicológico, según Beck. El pensamiento es el siguiente. Primero es lo que llamamos el trigger, que llama él, ¿no? Que es un desencadenante. Pero un desencadenante que puede ser un acontecimiento interno
como una sensación física o externo como un cumplido. Un cumplido puede desencadenar en mí una tremenda vergüenza. Y una tremenda vergüenza puede desencadenar en mí una actitud agresiva. Fijaos, frente a un cumplido. Porque la vergüenza es algo malo hay en mí. Si yo me siento avergonzado, yo puedo reaccionar de manera agresiva. Bien, entonces, primero, trigger, acontecimiento interno, sensación corporal o externo. Bien. Una vez ese trigger ya está en nuestro subconsciente o en nuestro consciente, se produce una interpretación subjetiva en base a las cogniciones que tengamos. Esas son las que vamos a ver a partir de ahora. Y a partir de ahí tendremos sensaciones, emociones, pensamientos y conductas. Por ejemplo, si yo soy una persona que ha sufrido un robo en mi casa, estoy de noche y oigo un ruido, ¿qué voy a pensar? Me va a dar un escalofrío por la espina dorsal y me va a dar un miedo atroz. Porque mi esquema, mis sesgos, mi filtro mental se va a ir ahí. Si yo soy una persona que no ha sufrido nunca un robo, que no tal, y oigo un ruido, digo, pues esto ha sido el gato. Y el ruido es el mismo. Pero la interpretación que yo le doy a nivel subjetivo está sesgada por mi propia experiencia vital. Por mi propia experiencia vital que ha generado esos propios pensamientos. Y esa experiencia vital que va a generar estos pensamientos, o bueno, estos tres niveles de cogniciones, vamos a hablar primero de los tres niveles de cogniciones, vienen de diferentes experiencias vitales, mejor dicho. Bien, entonces teníamos lo que yo llamo el núcleo duro. Yo lo llamo núcleo duro porque los pacientes lo entienden muy bien. Núcleo duro, creencia nuclear o esquema cognitivo. Os lo digo de todas estas formas porque lo vais a encontrar con muchas nomenclaturas y quiero que os familiaricéis. Digamos que lo más purista es llamarlo esquema cognitivo, pero yo con los pacientes a veces esta terminología ¿no? Se me hace, o se hace a veces complicada. Tened en cuenta, yo he tratado con pacientes con un nivel cultural alto, pero también he tratado con pacientes que no sabían ni leer ni escribir. Entonces también tenemos que adecuar el lenguaje. Yo lo llamo núcleo duro y ellos lo entienden muy bien, porque además tienen muy claro, ¿no? Visualmente lo que significa. Bien, estos esquemas cognitivos son convicciones profundas, como decíamos anteriormente, en estos días atrás, sobre quién soy yo, quiénes son los demás y cómo me relaciono con ellos. Es decir, vamos a tener un esquema del yo que va a dar un lugar a cómo veo al otro y que va a dar lugar a un tercer esquema de cómo yo me relaciono con el otro. Ahora vamos a ver varios ejemplos. Y además la persona, lo que tiene el esquema cognitivo es que la persona lo considera una verdad absoluta. Es inamovible. Por ejemplo, ahora vamos a ver varios ejemplos, pero os digo, no puedo estar solo o sola. Ese es un esquema cognitivo y os lo vais a encontrar muchísimo. No puedo estar solo, no puedo estar sola. Bien. Después de estos esquemas cognitivos, teníamos las convicciones intermedias, que son igual que los esquemas, pero se diferencian en el grado de rigidez. Son un poquito menos rígidas, pero van orientadas en la misma dirección. No me gusta la soledad, la verdad es que no lo paso bien cuando estoy solo. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Me gustaría tener pareja, y al quien no. Claro, eso es perfectamente natural. Pero de no puedo estar solo, necesito una pareja. Me gustaría estar en pareja. Ahí vamos, del esquema a la convicción intermedia. ¿Bien? Entonces tenemos esquema cognitivo, convicción intermedia y pensamiento automático, que son las palabras o imágenes que atraviesan la mente de la persona de forma repentina y superficial y que son muy difíciles de pillar, porque es un fogonazo.
A veces tiene forma de diálogo interno. De diálogo interno que va siempre orientado a juicio e inferencia sobre lo que nos rodea. Por ejemplo, lo que pensáis cuando vais conduciendo. Cuando vamos conduciendo que vamos completamente disociados, ¿no? Vas en automático, ese run run con respecto a nosotros, con respecto a los demás, con respecto al mundo, son pensamientos automáticos. Y a lo mejor sales de tu casa contentísima porque vas a un sitio y de repente se te ha cruzado un pensamiento, le empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y llegas a un sitio cabreadísimo. Porque se te ha disparado ese pensamiento automático. ¿Vale? Bien. Entonces, la lógica del modelo cognitivo es la siguiente. El esquema, el núcleo duro, es la parte fuerte, las convicciones profundas, que es el núcleo duro, influyen sobre las intermedias, estas a su vez en los pensamientos automáticos, y estos últimos son los que generan la emoción de la persona. Porque refuerzan siempre el esquema cognitivo. El pensamiento automático, o sea, es esquema cognitivo, pensamiento intermedio, pensamiento automático, emoción negativa. Este es el proceso o cómo surge el pensamiento, cómo llegamos desde el esquema, desde el núcleo duro, cómo llegamos hasta la emoción negativa. Y lo que Beck dice es que todas las personas nacemos con la habilidad natural de solucionar problemas. Es algo es cierto, ¿no? O sea, el ser humano tiene la habilidad de solucionar problemas. Y lo que se interpone entre nosotros y la solución del problema es la emoción negativa. Si quitamos esa emoción negativa, que Beck no puede, dice, no podemos trabajar sobre la emoción. A mí no es que no me importe la emoción, me importa la emoción, pero no puedo trabajar sobre ella. Entonces, sobre lo que puedo trabajar es sobre el pensamiento. Ahí vamos a ir. Y cuando yo reestructure, esa persona dejará de sentirse mal y podrá afrontar. ¿Bien? Pues como os he dicho antes, vamos a ver varios ejemplos. Os he traído 3 ejemplos de lo que es los esquemas cognitivos aplicados a trastornos de personalidad. Sobre todo a 3 que me gustan a mí mucho porque además tenemos que aprender a diferenciarlos porque parece que son lo mismo y no tienen nada que ver. Vamos a hablar de la dependencia emocional, el trastorno de personalidad por dependencia y la codependencia. Os voy a poner como ejemplo. Sí, Paco, haces así. Parece que es lo mismo, pero no lo es. Bien, no es lo mismo. De hecho, en el DSM, la dependencia emocional no consta como un trastorno, sino como un subtrastorno, por así decirlo, del trastorno de personalidad por dependencia. Bien, el trastorno de personalidad, pero yo lo voy a poner como si fuesen 3 trastornos, ¿vale? Para que lo entendamos. El trastorno de personalidad por dependencia no implica dependencia emocional. Son personas que necesitan a los otros para hacer cosas. Necesito que me lleves, necesito que me ayudes a hacer esto. Necesito instrumentalmente al otro, pero me vale el que sea. No tiene que ser la pareja. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aquí el esquema es no puedo hacer nada solo. Por lo tanto, voy a complacer en lo que sea para ser ayudado. El otro es imprescindible, pero solo el que me ayude. No puedo hacer nada, necesito al otro, pero me vale el que me ayude. ¿Por qué es importante analizar esto? Ahora lo vamos a ver, porque tienen raíces completamente distintas, con lo cual la intervención también tiene que ser muy diferente. La dependencia emocional es una dependencia estrictamente emocional y que va enfocada a la pareja o mejores amigos o figuras de apego. En este caso nos encontramos a personas que son completamente opuestas. Son personas generalmente muy válidas en lo ejecutivo, es decir, son personas que tienen su trabajo, saben hacer cosas, resuelven muy bien, pero no pueden estar solos. El esquema es, no puedo estar solo o sola, necesito una pareja. Y voy a complacer con lo que sea para evitar la soledad. El otro es imprescindible. Fijaos, parece lo mismo porque el resultado es igual, ¿verdad? Complacer.
Pero el origen es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en la dependencia emocional, que lo vamos a ver más adelante, pero ya os lo anticipo, en la dependencia emocional hay un esquema, los esquemas se crean en la infancia, hay un esquema donde lo que fundamentalmente hay es una falta de atención. Entonces la persona necesita al otro, es una falta de atención. Que es todo lo contrario al trastorno de personalidad por dependencia, que generalmente nos viene de una sobreprotección. Es que es lo opuesto. En el trastorno de personalidad por dependencia no se ha dejado al niño crecer, no se le ha dejado hacer cosas. Y la persona crece con un sentimiento de invalidez, de inutilidad, de yo no puedo hacer nada, solo es que no soy capaz. Pero claro, a la hora de reestructurar es completamente diferente. Aunque aparentemente la conducta de la persona sea igual. No puede estar sola, necesita de los otros, es muy complaciente. Ya, pero vamos a ver. ¿Es complaciente con todos? ¿Con solo los que les ayuda? ¿Necesita al otro? ¿Es pareja? O sea, ¿necesita figura de apego o necesita ser ayudada? Porque ahí es donde lo vais a ver. Tenéis que haceros estas preguntas. Y el tercer trastorno es la codependencia. Y esta también tiene otro origen. La codependencia, el esquema es: necesito que los demás dependan de mí. Fijaos qué diferencia. El otro sigue siendo imprescindible, porque solamente el otro me da identidad. Solamente yo, en mi rol de salvador, voy a tener identidad, con lo cual el otro es imprescindible también. Pero voy a hacer otra serie de estrategias, que es generar dependencia en el otro. Esto, la codependencia, es un término relativamente reciente que surge en los años 70 precisamente en las clínicas de los 12 pasos de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque se ve que familiares de los alcohólicos mantienen una relación, digamos, de dependencia con el propio alcohólico, que al final acaba haciendo que el alcohólico vuelva a beber. No quiero profundizar más en el tema, pero bueno, si os interesa, estudiad un poquito por ahí el tema de la codependencia. Pero fijaos, estos tres trastornos que aparentemente pueden parecernos muy parecidos, porque hay una dependencia de los demás, el origen es completamente diferente. En la codependencia lo que vamos a tener casi siempre son niños o niñas que para ser vistos han tenido que ayudar al sistema. Suelen ser familias mucho más desestructuradas. Bien. ¿El codependiente crea trastorno de personalidad por dependencia? A ver, claro. Lo que pasa que el codependiente, a ver, puede ser, quiero decir, sí, o sea, el codependiente puede aparentar que no sabe hacer cosas para que el otro las haga por él. También podría ser, o sea, pero más desde la apariencia, porque el codependiente sí ha tenido que resolver, el codependiente resuelve, ¿eh? El codependiente resuelve. O sea, de aquí digamos que el trastorno de personalidad por dependencia no resuelve, no se ve capaz de resolver. Necesita que le ayuden. No puedo conducir, no sé escribir esta carta, no puedo llamar al seguro, no sé pasar la ITV del coche, muchas cosas, ¿no? Que la persona será incapaz. El codependiente sí resuelve, porque además viene de un sistema familiar donde ha tenido que resolver mucho. Que pueda aparentar no resolver para estar ahí puede ser, pero quiero que veáis que son orígenes completamente diferentes y que entonces tendríamos que reestructurar de manera muy diferente. Bien, no sé si hay hasta aquí alguna pregunta. Bien. Tipos de esquemas, hipervalentes y latentes. Los esquemas Ahora te leo, Mónica. Los esquemas hipervalentes son aquellos que están activados siempre. Y los latentes son aquellos que los elicita una situación. Es decir, hay pacientes que llegan a terapia y directamente te verbalizan el esquema. Por ejemplo, me siento una mierda, no valgo para nada. Siento que no valgo para nada. Eso es una verbalización directa que yo he tenido de muchos pacientes. Me siento una mierda, siento que no valgo para nada, ¿no?
Entonces, esta verbalización directa ya te lo está diciendo, es un esquema que es hipervalente. ¿Mm? Y luego los hay latentes. ¿Vale? Que están ahí y saltan en determinadas ocasiones. Y que generan mucha ansiedad en la persona. El esquema hipervalente a veces va más asociado, bueno, más asociado no, pero es un sentimiento más derrotista, mucho más derrotista, porque es constante. Es constante, es un rum constante, ¿no? El otro es el esquema latente, no genera tanta incapacidad, ¿no? Porque salta en determinados momentos, pero en esos momentos la persona a veces no se reconoce. Porque es algo que, y ahí hay que sondear mucho más, ahí hay que profundizar mucho más. Bien, vamos a ver cuáles son las características de los esquemas. Los esquemas siempre se generan en la infancia. ¿Os acordáis el otro día cuando os decía, pregunta a tu paciente qué crees que piensa su padre o su madre o su figura de apego de él o de ella? Ese va a ser el esquema. Y luego, claro, se pueden reforzar o no en otros subsistemas, la escuela, los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, son muy resistentes porque estos esquemas se han generado en la infancia. Esto que dice Beck, ya lo dice Bowlby y lo dice Mary Ainsworth, que son los padres de la teoría del apego. Y también lo dice Eric Berne en el análisis transaccional con el guión de vida, con los mandatos familiares. Es decir, que si nos vamos desde diferentes escuelas o modelos, vamos a encontrar siempre lo mismo. En este sentido no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Por así decirlo. Vamos a encontrar siempre una serie de pensamientos que están, digamos, incrustados, que no me sale la palabra, metidos en la cabeza, que vienen de la infancia y que son, fijaos, aquí tengo un ejemplo que os voy a poner. No lo quiero compartir porque tengo permiso para leeroslo, pero no quiero que se quede en internet toda la vida. Este es un paciente con el que estuve trabajando pensamientos irracionales, que yo a él, para que sea más fácil, aquí le robé el nombre a Nardone y yo a los pacientes los pensamientos irracionales le digo, son psicotrampas. Entonces se lo entienden muy fácil. Estos son psicotrampas. Y le dije, vamos a ver tus psicotrampas, analiza en un día, bien, a tal hora, oficina, observo que me cuesta mover el brazo derecho, pienso que debería hacer más ejercicios, pienso que no hago nunca bien las cosas. Nunca bien, soy un inútil. Bien. Acto seguido, al rato, busco el papel de fumar y no lo encuentro. Pienso que siempre estoy haciendo las cosas mal, que soy un desordenado. Me enfado y me digo que no se me vuelva a olvidar. Y pone, es como si me lo dijeran mis padres o profesores con enfado o amenaza. Oye la voz de los padres. Es esa misma crítica que ha calado tan profundo que a día de hoy sigue ahí. Esto es un esquema. Esto es un esquema. Entonces, siempre tenemos que analizar, cuando hablemos de esquemas, tenemos que irnos a la infancia, porque es ahí donde se han gestado. Bien, un momento que me ha preguntado Mónica. Entonces, ¿habría, por ejemplo, padre codependiente, hijo con trastorno? No tiene que ver, Mónica. O sea, aquí no son así las cosas. O sea, quiero decir, no es tengo un padre codependiente, un hijo de trastorno. No tiene que ver. Son tres trastornos que pueden ser independientes. O sea, si por ejemplo yo tengo un padre alcohólico, lo más probable es que yo pueda tener una tendencia codependiente. Si yo tengo un padre sobreprotector, muy probablemente yo tengo un trastorno de personalidad por dependencia. Y si yo tengo unos padres que no me han hecho mucho caso en la infancia, posiblemente desarrolle una dependencia emocional. Básicamente este es el esquema. ¿Bien? Vale. Bien. Vamos precisamente a ver cuáles son estos primeros esquemas desarrollados y para que tengáis pistas de cómo son y podáis, o sea, os doy como unos tips, ¿no? Por así decirlo, aunque esto luego está bien que lo estudiéis más en profundidad,
Pero bien, los esquemas de privación emocional o abandono se originan por déficits emocionales o de abandono, y aquí tenemos lugar a dependencias emocionales. Los esquemas de imperfección o vergüenza. Este es el esquema de mi paciente. Este es el esquema de mi paciente. No haces nada bien. Lo que tiene es una tremenda vergüenza. Vergüenza y rabia hacia sí mismo. Bien, entonces cuando tenemos esquemas de imperfección o vergüenza, vamos a tener mucha rabia. La persona va a tener mucho pensamiento de o sea, un crítico interior muy potente. Esquemas de dependencia o de incompetencia y de identificación con otras personas significativas. Sí, ahora justo vamos a ver, Paco, cuál es el esquema que puede darnos lugar a los narcisistas. Bien. Desconexión o rechazo. Esta es la herida de rechazo es la herida que más nos duele en la infancia. Y aquí vamos a tener los trastornos pues peores, ¿no?, que podemos tener. ¿Y cuáles vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar fobia social, podemos encontrar TLP, podemos encontrar paranoidismo, podemos encontrar psicopatía. Abandono, ¿por qué? Porque cuando yo he tenido desconexión y he tenido rechazo, me he sentido abandonado, he sentido desconfianza porque no van a estar ahí para cuidarme, he sentido vergüenza porque algo malo hay en mí para que no me cuiden, y he sentido aislamiento social. Entonces los demás para mí se convierten en una amenaza. La herida de rechazo, el rechazo, esto para que lo tengáis claro, porque esto es muy... El rechazo de los padres genera automáticamente en la persona una idea de que el otro... O sea, genera dos cosas, que es muy desorganizado. Genera por un lado la necesidad de vincularme, que siempre voy a tener, pero por otro lado el miedo a vincularme porque me van a rechazar. La necesidad de vinculación siempre va a estar ahí, excepto en patologías tipo esquizoide. El resto de las personas vamos a tener la necesidad de vincularnos. Pero claro, si no me han querido, si me han rechazado, si lo que yo era malo, los demás me dan mucho miedo. Fóbicos sociales, TLPs, paranoidismo y en el grado extremo, psicopatía. ¿Bien? Cuando tenemos un esquema de sobreprotección, de dependencia e incompetencia, la persona cree que es incompetente y necesita la asistencia de los demás para funcionar. Trastorno de personalidad por dependencia. ¿Vale? La sobreprotección nos va a dar un trastorno de personalidad por dependencia. Entonces, aquí siempre la terapia tiene que ir enfocada a que la persona sea autónoma. Trabajar la autonomía de la persona, pero la autonomía real. Real me refiero, perdonadme, real, la autonomía instrumental, que haga cosas solo, pero por el hecho de hacerlas, porque en la dependencia emocional tenemos que trabajar la autonomía emocional, es decir, que pueda la persona soportar la sensación de vacío de sentirse sola. ¿Qué es lo que no soporta el dependiente emocional? El dependiente emocional, cuando está solo, cuando un paciente llegue y os diga, es una sensación de vacío, es la necesidad de vincularse. La sensación de vacío, esa sensación que los dependientes emocionales dicen, es que no puedo soportarlo. Bueno, pues el trabajo va a ir por ahí, porque aprendas a convivir con esa sensación para que cuando te vincules bien. Te vincules con una persona que te trata bien. No con cualquiera con tal de no estar solo. Bien, porque aquí es donde encontramos el binomio tan característico de dependiente emocional con narcisista. Maltratador, bien. Precisamente es aquí por donde tiene que ir la intervención. Como os he dicho antes también, la falta de atención, el que la persona vea que tiene que hacer cosas para ser vista, pero cosas para el sistema.
no cosas por el otro. Pues ayudo, ¿no? Ayudo a mamá, ayudo a papá, hago esto. Inversión de roles, codependencia. Cuando donde hay inversión de roles, donde el hijo hace o la hija hace de mamá o papá y el hijo hace porque el hijo siente que tiene que cuidar a las figuras de apego que ha sentido que cuidar, vamos a tener codependencia. Y aquí la intervención va a ir por otro camino. ¿Qué camino va a ser? Que la persona sea capaz de relacionarse con los demás sin controlarlos. Porque la codependencia implica muchísimo control. A veces no es... donde hay codependencia suele haber adicciones, ¿eh? Es decir, pareja no adicta con pareja adicta. Pero la pareja no adicta, su obsesión y su leitmotiv y su vivir es controlar constantemente al adicto. Para que cambie. Porque si cambia, yo lo he conseguido, yo he salvado, que es lo que de pequeña intentaba hacer. He salvado al sistema, soy vista, soy querida, soy aceptada. Entonces, que aprenda a generar otra identidad que no sea la de salvador o salvadora. ¿Bien? Bien, cuando tenemos un esquema de sobreexigencia y perfeccionismo. Bien, aquí cuando tenemos un esquema de sobreexigencia y perfeccionismo vamos a tener negatividad, vamos a encontrarnos con pesimismo, vamos a encontrar con un exceso de control, inhibición emocional, rigidez tremenda. ¿Y qué tenemos aquí? Los TOC. Los TOC y las obsesiones. Detrás del TOC hay obsesión, hay perfeccionismo y hay muchísima culpa y muchísima rabia. Siempre detrás del TOC vamos a encontrar culpa y rabia. ¿De dónde nos viene? De aquí. No me han aceptado, he tenido siempre el... Puedo hacer un poco más y puedo hacer nunca es suficiente. Cuando un paciente te diga, es que nunca es suficiente. El nunca es suficiente implica un tremendo pesimismo y un tremendo dolor, porque además no disfrutan de los logros. Cuando han logrado algo ya están en lo siguiente y siempre hay algo más. Entonces, aquí la persona tiene que aprender a convivir con su imperfección. Yo, por ejemplo, tuve una paciente que la primera, fijaos, el trabajo que le mandé para casa, vas a estar esta semana sin hacer la cama. A ver si puedes. A ver si puedes estar sin hacer la cama. Claro. O sea, soportar esa incomodidad de no ser perfecta, de no tener... Claro, en la práctica, cosas muy sencillitas, no hay que hacer tampoco... A veces son esas cosas. Decir, no vas a hacer la cama esta semana, a ver cómo lo llevas. Que soporte, o sea, al final de lo que se trata es de que la persona pueda soportar esa sensación sin que tenga que hacer conductas que son el síntoma para aplacarla. Bien, y ahí la reestructuración va a ir por ese camino. Ojo, lo que pasa que, a ver, a mí yo soy sincera, yo os hablo desde mi experiencia. A mí donde más me cuesta la terapia cognitivo-conductual es precisamente con el TOC. Creo que ahí, ¿por qué? Porque el paciente ya lo ha sobrepensado todo tanto que te metes además en un bucle infinito. Entonces, a mí es aquí donde suelo tirar de otras herramientas. En el TOC para mí es muy complicado tratar, a lo mejor es un fallo mío, que a lo mejor no le he cogido el punto al tema, pero os hablo de mi experiencia personal, que es donde más me cuesta. Y ya, mirad, ya por último, os voy a decir cuáles son los mecanismos de perpetuación de los esquemas. Es decir, ¿por qué se perpetúa un esquema? Por las distorsiones cognitivas, por los patrones vitales derrotistas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Es que ningún hombre me va a querer, porque es que ninguno me sale bueno. Pero entonces me gusta justo el que está casado, que me acaban de presentar. Daros cuenta de una cosa, el patrón vital autoderrotista da una enorme sensación de control. ¿Por qué? Porque yo ya me sé relacionar ahí.
aunque me duela, yo con hombres que me tratan mal, ya me sé relacionar. Luego tengo algo de sensación de control porque ya sé por dónde vienes. A mí muchas pacientes en violencia de género me verbalizaban, me decían lo siguiente: es que yo no valgo para que me quieran, es que no valgo para que me traten bien. No, no es que no valgas, es que eso es un territorio desconocido. Y eso da mucho miedo, porque lo malo conocido ya me sé mover aquí. ¿Mm? Entonces, aprender una identidad nueva, aprender a relacionarme desde otra manera, eso es que es un abismo, ¿no? Entonces, esos son los patrones vitales autoderrotistas, lo que dan es sensación de control, para que también lo tengáis en cuenta. Que aunque parezca contradictorio, esto pasa también, fijaos, en casos de abusos, en casos de abusos sexuales, yo también lo he visto, eh, eh, que, que contrariamente a lo que se pueda pensar, cuando voy a hablar voy a hablar en femenino, ¿no? Porque los casos a los que me estoy refiriendo son en femenino. Contrario a lo que se pueda pensar, que una mujer que haya sido abusada en la infancia va a tener una fobia al sexo, no va a querer, no, no, todo lo contrario. Esa mujer en la edad adulta se va a relacionar a través del sexo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es lo conocido. Yo ya sé que desde aquí me sé relacionar. Aunque sea totalmente patológico, pero lo conozco y lo controlo. Lo controlo, yo me creo que lo controlo, pero ya creyéndome que lo controlo, ya sabéis que el subconsciente con eso, con la creencia, le vale fenomenal. Bien. ¿Y cuáles son, cómo vamos a afrontar los diferentes tipos de esquemas? Hay tres formas de afrontamiento, que es rendirse al esquema, el paciente no lucha contra él, sino que toma el esquema como algo cierto, siente el dolor emocional y actúa de manera que se confirme el esquema. Soy un desastre. Y además te lo dicen riéndose. Es que soy un desastre interiorizado completamente. No valgo para nada. Intento, cuando un paciente te diga algo negativo de sí mismo y a la vez se ría, uff, lo que ha tenido que hacer ahí para interiorizar todo eso. Esa labor, ¿no? de autoaceptación que no acepto, que me río para rebajar el daño que me hace. Bien, la evitación del esquema. Me siento una tremenda vergüenza cuando estoy con los demás, así que voy a hacer algo que me quite la vergüenza. Alcohol. Y la oposición al esquema, es decir, el paciente con los esquemas se puede identificar, lo puede evitar o puede oponerse. Luchar contra él. ¿De qué forma? Aquí, o sea, vamos a ver la patología. ¿Qué patología podemos generar aquí? Por ejemplo, una persona que se siente que es imperfecta, muy inútil, puede generar un narcisismo. Una grandilocuencia. Porque me siento tan pequeñito que lo que hago es aparentar que soy mucho más grande de lo que yo me creo, ¿no? Y aquí generamos un narcisismo. Entonces, en función del estilo de afrontamiento del esquema, tendremos estas diferentes patologías. Y bueno, pues a ver, en resumidas cuentas, porque ya terminamos la clase de hoy, porque voy a dejar 10 minutos para las preguntas. Bien, ¿de qué se trata en terapia cognitiva? Se trata de ser conscientes de lo que se piensa, reconocer qué pensamientos son incorrectos, desajustados y sustituirlos por otros que sean más adaptativos. Eso es lo que vamos a hacer. Pero siempre, no se os olvide, no hagáis lo que hice yo ayer, siempre validad la emoción primero y luego ya nos vamos al pensamiento. Porque si no, el paciente va a sentir que le estás invalidando. Muchos pacientes no distinguen emoción de pensamiento.
Entonces hay que validarles la emoción y hay que decir, sí, pero ahora vamos a ver qué pensamiento está generando esta emoción. ¿Bien? Vale, pues voy a dejar estos últimos minutitos para preguntas. Mira, Mercedes ha comentado, por eso vuelvo una y otra vez con el maltratador. Efectivamente, hay una sensación de control. Bueno, aquí había mucho de qué hablar, Mercedes, porque el tema de violencia de género es muy, muy profundo. Pero en cuanto a los esquemas, sí que quería dejar eso claro, que lo que es en sí el patrón vital autoderrotista, ¿no? Lo que nos da es cierta sensación de control. Siempre me pasa a mí lo mismo, acabo con los mismos hombres, pero ya me los conozco. Bien. ¿Hay alguna pregunta por aquí? ¿Cómo está el resultado del tratamiento de la celotipia con esta terapia? Mira, como tengo aquí un ratito, os cuento un caso de celotipia que yo tuve y que siempre, siempre, siempre también os digo, con la celotipia, ojo con la sistémica. ¿Por qué? Y os pongo un ejemplo. Este fue el ejemplo de lo que pasa con la celotipia y ya me ha pasado varias veces. Es una pareja joven, el celotípico es él, entonces, bueno, empezamos a trabajar. Él lo pasa fatal cada vez que ella, o sea, él es consciente de su problema, ¿eh? O sea, y él desarrolla esta celotipia a raíz de una infidelidad. Antes no tenía esta celotipia. Él lo pasa fatal cada vez que ella sale o cada vez que se viste de una determinada manera, lo pasa muy, muy, muy mal. Entonces empezamos a trabajar la celotipia, todo va bien con reestructuración cognitiva, porque además aquí lo interesante es que esta celotipia no viene de un trastorno de personalidad o de una estructura de personalidad más profunda, sino que surge a raíz de un trauma, con lo cual tiene mejor pronóstico. Empezamos a trabajar la celotipia y en consulta un día decimos, bueno, pues nada, la chica decide, pues yo este fin de semana me voy con mis amigas. Venga, estupendo, fenomenal, bien. Vuelvo a la siguiente sesión. Fatal, lo que nos pasó es que fue, bueno, acabamos fatal. Entonces me pongo a hablar bueno, pero ¿qué pasó? Fijaos. Y con esto, este comentario, cogerlo, o sea, cada uno tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, pero quiero que vayamos más allá desde el punto de vista psicológico. La tarde que ella va a irse con las amigas, ella se pasea con su mejor conjunto de encaje en ropa interior delante de él. Y a él le da un brote, que claro, evidentemente ahí no se fue nadie con eso. Entonces tuve con ella una sesión individual, que no suelo tenerlas mucho, pero aquí creía que era necesario, ¿no? Y dije, bueno, ¿no? Y entonces ella me lo dijo, o sea, ella fue rapidísima. Dice, mira, dice, me está pasando una cosa, y es que lo que yo quería que dejase de ser celoso se me está volviendo en contra. Porque de repente me siento súper insegura. Ya no está encima de mí. Ya no le tengo encima. Claro, es que esto es muy sistémico y es muy, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Complementario, es muy complementario. Entonces, claro, aquí pasó este tema. Ojo con la celotipia, porque pues, la celotipia está muy mal, pero por un lado la persona puede llegar a sentir que tiene al otro encima, que le tiene ahí, y cuando el otro sale y empieza a dejar de prestar esa atención o a dejar de controlar, perdón, a dejar de controlar, la otra persona lo percibe como una falta de amor. Y esto pasa. Entonces, aquí hay que trabajar con las dos partes, no solamente con la persona que tiene celotipia, sino con el otro, con el otro miembro de la pareja, para que no perciban los cambios que se van dando como algo negativo y se boicotee la terapia. ¿Mm? Bien. No te preocupes, Cristina, lo tenéis todo. El tercero es por los estilos de afrontamiento de esquemas, pero esto lo tenéis todo en un documento que os voy a pasar, o sea que no te preocupes por ese tema porque lo tenéis todo. Bien, ¿alguna pregunta más? Que poco me estáis preguntando y con lo que me habéis preguntado el otro día. ¿Cómo se nota? Yo creo que es viernes, ¿verdad? Bien, pues mirad, os voy a hablar precisamente de... Me llegó una duda, aquí hay una pregunta. ¿Las mujeres consideradas ninfómanas, hay relación de su conducta con la... Sí, con el abuso sexual? Sí. No siempre, aquí no estamos en el 100%, ¿eh? Nunca es nada es 100%, sí. Además, no disfrutan del sexo. Es un sexo que no se disfruta.
porque la ninfomanía, que yo creo que la ninfomanía ya no se llama así, ¿no? O sea, no sé, creo que se llama de otra manera. Es que ninfomanía me suena como muy... Pero vamos a ver, para una mujer que ha sufrido abuso sexual, mirad, os pongo un ejemplo de una verbalización de una paciente que me hizo una vez. He subido a pedir, fue azúcar, o sea, he subido a pedir azúcar a mi vecino y me he acabado acostando con él, no sé cómo. Porque es una forma de relacionarme. No, o sea, no se busca el placer sexual, no, es que es vincularme al otro. Entonces, como ellas han aprendido que el vínculo es a través del sexo, la forma en que yo tengo de vincularme, de ser aceptada, de que tal, es el sexo. Pero no tiene nada que ver con el placer sexual, en este caso. Está mucho más asociado a la necesidad de vincularme. Como he aprendido a vincularme así, es lo que voy a hacer. Claro, entonces precisamente en víctimas de abuso sexual, las pautas que hay que dar muchas veces es no tengas sexo. Porque ese es el síntoma, esa es la conducta patológica es esa. Que claro, esto es complicadísimo, no tengas eso, si ya lo harían ellas si pudiesen. Pero claro, soy ninfómana, pero no es esa sexualidad, es la necesidad del vínculo y la impulsividad. ¿Mm? Clase magistral, vas mejorando día a día, Beatriz. Gracias, Paco. Muchísimas gracias. A ver, como no hay otra pregunta, esperad, no me despidáis todavía, que quedan 5 minutos y 5 minutos que os digo otra cosita importantísima que estuvimos comentando el otro día. Tema adicciones. Fijaos a mí cómo se me pasó otra, ¿no? Otra. Yo estoy tratando con este paciente, precisamente, el que os he dicho, el que os estaba diciendo que oía la voz, ¿no? Como de sus padres o de sus profesores con enfado o amenaza. Bien. Bueno, pues este hombre me dice que tiene una afición, que es jugar al ajedrez. Fijaos, daros cuenta aquí el prejuicio. ¡Ay, el ajedrez! Afición. Y yo no exploré más ahí. Y a los 6 meses me entero que este hombre no duerme porque se tira jugando al ajedrez hasta las 6 de la mañana. No es una afición, es una adicción. Y no exploré. Explorad las aficiones. Porque claro, si alguien te dice, no, yo tengo una afición que es beber una botella de whisky al día, lo tienes clarísimo, que no es una afición. Pero te dicen, ¿juego al ajedrez? Ah, qué bien, ¿no? Pues no, vamos a ver qué es el ajedrez aquí, ¿no? Importantísimo, con una persona que no duerme no se puede trabajar. No hay terapia que valga. O sea, la persona se tiene que regular, tiene que dormir y no hay terapia que valga. No se puede trabajar. Igual que con alguien que no come. Y para este tema, para el tema, por ejemplo, de adicciones y de anorexias, yo soy partidaria de equipos multidisciplinares. Yo, por ejemplo, ya no cojo casos de trastorno de conducta alimentaria ni adicciones porque entiendo que tiene que ser un equipo multidisciplinar. Bien. Yo aún noto los capones del profesor don Alfredo. Claro que sí, es que somos infancia, ¿eh? Somos memoria y somos infancia. Y a partir de ahí, esos son los esquemas. Bien, ¿podría haber adicción a buscar explicaciones de lo que le pasa, de buscar información para tratar de entender? Sí, Mónica, a ver, mira, esto me suena a mí este es el ejemplo de la hipocondria. La hipocondria es una adicción ¿a qué? A tranquilizarme a través de ¿qué? De consultar al médico. Es un TOC. Es un TOC. Yo voy, sí, en el sentido de que yo voy. El médico me dice, ¿estás bien? Uf, qué bien. Empiezo a segregar, ¿no? Los opiáceos naturales, me quedo súper tranquila y mi cerebro ¿qué aprende? Para tranquilizarte tienes que ir al médico y preguntar. Ya tengo un TOC. Todo lo que sea compulsivo, todo lo que la persona haga de manera compulsiva, detrás hay un TOC. O sea, cuando hablo de adicciones que no son, o sea, eso es aparte, pero me refiero, cuando la persona realiza conductas o pensamientos de manera compulsiva, hay un TOC detrás. Y hay que explorar qué esquemas, qué cogniciones están activando ese TOC.
Bien, Carlos, la última preguntita. ¿Qué pasaría si uno de tus progenitores sobreprotege y el otro no presta atención? ¿Podría tener ambos esquemas la persona? ¿Qué desorganización más grande, Carlos, pasaría ahí? A ver, aunque lo que pasa es que esto es un esquema muy válido, o sea, muy válido, perdón, válido quiero decir, que pasa mucho. Es decir, es muy típico un padre periférico, o ha sido muy típico hasta hace muchos años, la madre sobreprotectora y el padre periférico trabajando fuera de casa todo el día y la madre. Entonces, aquí lo que suele pasar muchas veces es que el niño se sube a la. Se sube, no que se suba él, bueno, se sube él y le empujan. Se sube a la figura del progenitor y el otro queda fuera. Entonces, esto es bastante desorganizado. Porque, ojo, donde hay sobreprotección, Carlos, yo también tengo que cuidar a mamá o a papá que me sobreprotege. O sea, también ahí hay emocionalmente, es decir, yo tengo que seguir siendo un niño no válido o una niña no válida para complacer a papá o a mamá, que soy. Padres helicóptero, ¿habéis oído ese término? Ese término salió hace un tiempo, ¿no? Los padres helicópteros son aquellos que no dejan que el hijo madure, que están todo el día encima. Entonces, claro, yo como niño tengo que complacer, tengo que ser eternamente un niño para que mi papá o mi mamá darle un sentido a su vida, que ¿qué es? Sobreprotegerme a mí. ¿Mm? Bien, pues ahora sí que sí, son las 8 de la tarde. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo un viernes a las 7 de la tarde. Os lo agradezco infinito y bueno, pues seguimos con Beth el martes que viene a las 7 de la tarde. Desearos un maravilloso fin de semana y bueno, cualquier duda que os surja a lo largo del fin de semana, o bien me la podéis poner por Instagram o si no, rápidamente la podemos resolver en la próxima clase. ¿De acuerdo? Pues os mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y feliz fin de semana.